En este video vamos a revisar un ejemplo de diseño de losas de hormigón armado ubicada en el sector L101 hasta L104, cielo del primer piso del edificio. ¿Ya? El sector en cuestión es el que se muestra acá en esta figura. Es como la parte inferior del edificio, por decirlo así, entre el eje 0 y el eje 2 y los ejes A y C. ¿Vale? Le di este nombre acá a la losa L101, a esta que está como armada en una dirección, esta otra la losa 102, seguimos después acá con la losa 103, que es un poco más grande en dimensiones, y finalmente la losa 104. ¿Ya? Los datos generales del problema también son el F'C, ¿cierto? De 25 megapascal, un hormigón G25, un acero tradicional, digamos, de los que más se usan en estos temas, que es el A630-420H, ya, con 420 megapascal de tensión de fluencia. El recubrimiento libre es de 15 milímetros, ya, que es típico en losas, y el beta 1, que la constante para el bloque de Whitney, para hormigones normales también vale 0,85. ¿Ya? Esto o esta parte o este ejercicio se va a dividir en dos grandes, digamos, secciones. El primer paso, ¿ya? Tiene que ver con estimar el espesor de la losa. ¿Ya? Y este espesor de la losa se estima por temas de serviciabilidad, es decir, para que no ocurran deflexiones excesivas, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer para poder trabajar en esto es identificar el tipo de losa. Si estamos hablando de una losa en una dirección o una losa en dos direcciones, ¿ya? Como se vio en la teoría en clase, cuando las losas son muy alargadas y su lado largo es más de el doble del lado corto, son losas en una dirección. Entonces, en este caso, la losa 101 claramente es losa en una dirección, ¿cierto? Mientras que las otras tres losas que están hablando, la losa 103, la 102 y la 104, son losas en dos direcciones. ¿Ya? Es como típico en los campos de losas que existan estas combinaciones entre sistemas en una y dos direcciones. ¿Ya? Con esto, entonces, tengo que entrar derechamente a lo que me indique el código ACI 318 de espesores mínimo de losa. Ahí vamos a ver que hay unas tablas y unas fórmulas que sirven para esto. Veamos primero el caso de las losas macizas en una dirección. ¿Ya? Losas en una dirección macizas. Esta tabla es una de las que indica, digamos, cuál es el H mínimo, la altura mínima o espesor mínimo de la losa, cuando el sistema es en una dirección. ¿Ya? Va a depender de la condición de apoyo principalmente y del largo, digamos, de la distancia, el lado corto de la losa. Si ustedes se fijan acá, tenemos casos de losas simplemente apoyadas con un extremo continuo, ambos extremos continuos y sistema en voladizo. Ya de esto va a depender un poco al mirar en el plano qué tipo de apoyos tenemos y toda la cosa. Veamos entonces la losa 101, que es la que tiene, digamos, un sistema en una dirección. ¿Ya? Si revisamos nuevamente el plano, en la losa 101, podemos ver que, digamos, hacia este sector tiene continuidad, ¿sí? Tiene continuidad. Pero para este otro sector, en el fondo aquí está como el perímetro del edificio. Así que esta losa 101, que está aquí, diríamos que tiene, con respecto a su lado, a su lado corto, tiene continuidad en un extremo, pero en el otro extremo como que se acaba el sistema. Entonces, dado eso, el mejor caso que aplica es un extremo continuo para esta losa. Dado que cierto, hacia un sector tiene continuidad de losa con respecto al lado corto, cierto que el que se analiza acá, y para el otro lado ya se acaba el edificio. Por lo tanto, la altura mínima en estos casos es el largo del lado corto dividido por 24. ¿Ya? Dividido por 24. Así que vemos cuánto mide el lado corto de esta losa, aproximadamente la distancia entre apoyo, lo dividimos por 24 y me pide entonces un espesor estructural de losa de por lo menos 143 milímetros. ¿Ya? Eso sería fácilmente lo que se hace en losa en una dirección. Después, si queremos ver las losas que están en dos direcciones, que sería la 102 a la 104, el espesor mínimo, como vimos en la teoría, digamos, se calcula con el factor alfa F,
que es cierto, como la rigidez relativa al giro que tienen los apoyos de cada lado de la losa. ¿Ya? Em, para este alfa F hay algunas fórmulas que indica la CI que son medias complicadas porque requiere conocer de antemano H. ¿Ya? Hay que sacar el promedio de los alfa F y yo necesito conocer cuánto es el espesor de la losa. ¿Ya? Por lo tanto, es lógico pensar que esto es un problema iterativo. ¿Ya? Ahora, de las losas que estamos estudiando, vamos a analizar primero la 103, que es la más desfavorable porque tiene dimensiones más grandes. Vuelvo aquí al esquema, ¿cierto? Entre las tres que están en dos direcciones, en realidad esta es la que tiene como las longitudes mayores y por lo tanto es la que va a controlar seguramente el diseño de este sistema de dos direcciones. Generalmente uno usa distintos valores de H y después empieza a calcular los alfa F de los bordes y finalmente, digamos, calcular alfa F promedio y ve qué tipo de fórmula corresponde para el H mínimo según el A6. Para poder partir es necesario tener, como dije antes, un valor de H tentativo y ese valor tentativo, una de las fórmulas como que se usa en la práctica como para partir con esta iteración es dividir el perímetro de la losa por 180. ¿Ya? Si hacemos esto, dice que el valor tentativo podría ser del orden de 156 milímetros. Entonces, con este H igual a 156, nosotros podemos hacer los cálculos, ¿ya? De las inercias de las franjas de losa y de las inercias de las vigas o muros de apoyo. ¿Ya? Así que partimos acá con los cálculos. Primero, vemos un soporte que es el sector sur. ¿Ya? El soporte del sector sur de esta losa 103 es una viga ancha de 100 por 50. ¿Ya? Y, y por lo tanto, ahí vamos calculando, ¿cierto? Cuánto sería la inercia de esta viga, ¿ya? Que tiene apoyo. Ahora, para recordar simplemente, el código SI permite que cuando yo tengo una viga que está construida de forma monolítica con una losa, ¿ya? Como sería el caso acá, nos permite considerar la viga como sección T para calcular la inercia. ¿Ya? Entonces, lo que digamos pide o deja hacer es que tomemos hasta cierto sector, ¿cierto? Y que calculemos la inercia de todo esto, digamos, lo que estaría churado. ¿Ok? ¿Cuánto es lo que permite como agregar de ancho extra? ¿Ya? Ese ancho extra generalmente va a ser el mínimo entre 8H, donde H es el espesor de la losa. ¿Ya? Entonces el mínimo, esto sería, ¿cierto? El mínimo bueno, depende, de una saliente estaríamos hablando, el mínimo entre 4H y HB, ¿ya? El mínimo entre 4H y HB, donde HB es, por otra parte, digamos, el nervio que sobresale de viga, digamos, más allá de la losa, ¿ya? HB, 4H, HB, el mínimo, eso se considera en los dos lados cuando la viga tiene losa a los dos lados o en un solo lado, si es que obviamente la viga está en ese caso. Entonces sacamos como este ancho extra y acá están los cálculos respectivos, pues el ancho, la altura, el ancho extra, el HB, también hay que calcular el ancho de la franja de losa y con todo eso se calculan los parámetros. ¿Ya? Así que repito, la inercia de la viga de soporte generalmente considera contribución de la losa para hacer un cálculo más riguroso, ¿cierto? De la rigidez de ella. Y la franja de losa, recuerden que en el fondo, si estoy estudiando este apoyo, que sería como el apoyo sur, lo que uno tiene que buscar es cuánta losa contribuye eh, a este apoyo. Entonces, generalmente uno va hasta como la mitad de la distancia de la losa que está más abajo de este sistema y también más o menos va hasta la mitad de la losa que está un poquito más arriba. Entonces, todo esto que estoy marcando aquí sería como el ancho de la losa, como franja que contribuiría como a este apoyo. ¿Ya? Así que ahí uno va calculando un poquito con la geometría del problema, con los planos, calcula que el ancho de esta losa es como 5 metros y algo.
¿vale? Ahí están los 7720 por un lado, los 7000, los 3450 por otro lado, eso en la mitad de cada uno, ¿ya? Así que es como el promedio de estos dos numeritos. Y con eso calculo en el fondo dos valores. Uno, la inercia de la viga, ¿ya? Y la inercia de la losa, de esta franja de losa que está ahí sobre la viga. La inercia de la viga es como una especie de viga T, si hiciéramos un resumen, ¿cierto? La inercia de la viga es como una viga T, que tiene esos anchos efectivos que les dije antes, y la inercia de la losa es, ¿cierto? Una franja mucho más larga con el espesor solo de la losa. Se calculan esas dos inercias brutas, se dividen y se obtiene el alfa F de ese lado, del apoyo que estamos estudiando, que en este caso da 7,36. Es decir, el apoyo tiene una rigidez al giro más o menos 7 veces más grande que la rigidez al giro de la losa que porta a ese apoyo. Ya, esto se tiene que hacer 4 veces, porque hay 4, obviamente, lados de estas losas, por lo menos rectangulares. Así que aquí ahí hay un soporte, acá después veo el soporte este, ¿ya? Con todas las dimensiones, ustedes después las pueden revisar en el PDF y si hay alguna duda o algo que corregir, me avisan y lo arreglamos. Se calcula también en el lado este, el mismo tema, y llegamos a valores de alfa F2, 7 también, 7 como algo. ¿Ya? Ese era el sector este. ¿Ya? Sector este, estamos hablando ahora de, de este sector de apoyos. ¿Ya? Para esta viga, digo, para esta losa 103. El sector este, después vamos a ver el oeste que tiene otro tipo de viga y finalmente vamos al sector norte. ¿Ya? Entonces tenemos acá el sector este que dio 7, y algo, después el sector oeste que tiene una viga más grandota, da 41 el alfa, ¿ya? El otro estaba dando 7, ahora 41. Y ahora viene el cuarto apoyo, que es un sector un poquito más complejo, sector norte, porque el soporte tiene rigidez variable. Ya lo vamos a explicar a continuación, con el mismo plano. Acá en el sector norte de la losa 103 tenemos este problema, que es lo que voy a marcar aquí en rojo. ¿Ya? Ese es como el apoyo norte. Y en el apoyo norte podemos ver que por más o menos, un poco menos de la mitad del largo tiene un muro de hormigón armado de 30 centímetros, pero después a la derecha no tiene nada, tiene solamente la losa. ¿Ya? Entonces, de todas maneras es como una especie de apoyo, porque obviamente debido a este muro de 30 centímetros, esta franjita que no tiene losa prácticamente no va a bajar casi nada. Entonces es como si tuviera un apoyo mixto muy rígido versus otro flexible. ¿Ya? Así que, ¿qué se puede hacer en esos casos? Como el código SI no cubre, digamos, esos tipos de casos específicos, entonces lo que se puede hacer es evaluar, digamos, un alfa F4 aproximado como un promedio ponderado de la longitud de cada tipo de apoyo, ¿ya? Entonces yo podría, en el fondo, primero, trabajar para el sector con apoyo de muro, ¿cierto? Tengo un ancho, podría asumir una altura igual a la altura del piso, ¿ya? Hago los temas y me da que para ese apoyo tipo muro, el alfa es gigante, 735. Lo voy a llamar alfa F41 porque es como la primera parte del alfa F4. Y para el sector, digamos, sin soporte, podría asumir súper conservador que el alfa es cero, donde está la losa. ¿Ya? Porque como no hay viga de apoyo, entonces la inercia del numerador podría ser cero. ¿Ya? Así que tengo un 735 en 2,65 metros de avance y tengo después cero en 3,75 metros de avance. Así que calculo un alfa ponderado para ese apoyo por su longitud, por ejemplo, y me daba como 304, ¿ya? Un poquito menos de la mitad del valor con el muro. Igual es súper grande. Tengo entonces ahí solucionado los 4 alfas y después hago, por lo tanto, el promedio. El alfa F1 valía más o menos 7, es también 7. El alfa F3, ¿cierto? Valía, a ver, el recordar un poquito, para no meter la patada, el alfa F3, 41. ¿Ya? Del orden de 41, y el último, el 4, da el orden de 304. Así que los promedios de los 4 y tengo
un alfa FM, ¿cierto? Que es el promedio de los 4 alfas de las vigas de 90, ¿ya? ¿Para qué es importante esto? Para, ¿cierto? Calcular el espesor mínimo con la fórmula que corresponda, ¿ya? Si el alfa FM, por ejemplo, es 90 y por lo tanto es mayor a 2, tengo que ocupar estas ecuaciones que están acá, que el espesor mínimo tiene que ser el mayor entre la fórmula que se menciona aquí y un valor fijo de 90 milímetros, ¿ya? Estoy en los casos donde los apoyos son los más rígidos. Esto generalmente siempre pasa en Chile, ya que caemos en esta categoría dado que o usamos vigas rígidas o a veces hay muros apoyando. Entonces, todos los alfas se disparan a valores grandotes, mayor a 2. ¿Ya? A veces, si tenemos apoyo solo de viga y viga muy pequeñita, podría dar este otro caso entre 0,2 y 2. Pero aquí da 2, mucho mayor a 2, 90 y 90, ¿cierto? El alfa. Así que ocupamos esta fórmula y evaluamos qué espesor mínimo puedo requerir. ¿Ya? Así que es mucho mayor a 2 el alfa FM, caemos en la categoría, digamos, de los apoyos más rígidos, y se hace el cálculo con la expresión que se menciona ahí. Ocupo el largo más grande ahora de la losa en dos direcciones. eh, Ese lo vamos a llamar el N, y el lado corto también se ingresa porque se calcula un parámetro beta, que es la razón entre el lado largo y corto. Luego evalúo aquí la fórmula, que es el máximo entre lo que dice la CI 90 milímetros y da 181 milímetros. Eso es lo que se requiere para la losa 103. ¿Ya? ¿Ok? Nosotros habíamos partido, digamos, indicando que esto era, que íbamos a usar un H aproximado como de 150, ¿ya? Porque recuerden que para calcular el alfa FM yo necesito conocer cuál es un espesor de losa, ¿ya? Aquí nosotros partimos unos minutos atrás indicando que íbamos a usar un H tentativo de 156. Ese se está ocupando yo en las fórmulas, ¿ya? Porque aquí en las fórmulas entraba en la inercia de la losa, entraba el H, ¿ya? Así que 156 es lo que ocupamos tentativamente, y la fórmula me está arrojando realmente, ¿cierto? Un valor de 181. ¿Ya? Como yo debería iterar ahora, hacer cambio arriba y, y hasta que, digamos, el valor tentativo, digamos, coincida con este valor calculado. Pero ¿qué pasa? Que este valor que estoy calculando es un 16% mayor que el que nos dimos tentativamente al principio, ¿ya? Y debería seguir iterando, pero acá no vale la pena seguir iterando porque si yo cambio un poco el espesor de la losa, el alfa FM va a seguir siendo mucho mayor a 2, ¿ya? Por el efecto de los muros y de las vigas rígidas que hay de apoyo. Entonces, lo que va a pasar, como esta fórmula que dice la CI no depende de H acá, pero el alfa FM va a seguir en el caso mayor a 2, voy a seguir aplicando esta fórmula y este 181 se vuelve como independiente del espesor, ¿ya? Porque tengo vigas muy rígidas o muros de apoyo. Así que no vale la pena aquí seguir iterando porque siempre voy a llegar al 181, ¿ya? Con ese 181 podríamos hablar que 190 entonces es un espesor adecuado. Hago lo mismo para el caso de las losas más chiquititas, por ejemplo la 102, ¿ya? Que también es de dos direcciones, coloco su lado largo, lado corto, y aquí pide 121, ¿ya? Si hago como un resumen de los tres espesores que estaba calculando hasta el momento, en el sector 101, que es losa en una dirección, 143, la losa 103, que es un sistema en dos direcciones, 181, y la losa 102, que también es de dos direcciones, 121. ¿Ya? Bueno, ya vemos que en distintas losas, debido a la distribución que hay de vigas, nos están dando distintos espesores requeridos. Y eso es muy poco factible de construir. Yo debo quedarme ojalá, con un solo espesor, ¿ya? Y lo fome es que acá yo, debido a la distribución de algunas vigas, castigo a otros sectores que me están pidiendo poca altura de losa, ¿ya? Ahora, a pesar de que el problema lo estamos tratando de resolver en un sector específico, hay que tratar de mirar toda la planta de la losa para escoger el espesor definitivo, ¿ya?
porque obviamente, en base a lo que yo decía, si queremos continuidad de espesor, hay que ver si el peor caso está en las losas que yo analicé o no. Y justamente aquí me ocurre que hay otra losa, que yo la voy a llamar la 105, ubicada entre estos ejes, que es una losa en una dirección, que tiene como un caso un poco peor. Ya acá la estoy mostrando nomás, una de las losas que claramente en una dirección, ¿cierto? Como ustedes la ven, tiene un lado mucho más largo que el otro, pero esta es la dirección del lado corto, ¿ya? Es de 5,25 metros. También está en el caso que tiene continuidad hacia la izquierda, pero para la derecha no tiene continuidad. ¿Ya? Entonces, un extremo continuo se evalúa con L dividido por 24, ¿ya? Ocupando el 5250, y acá esto requiere 218 milímetros. ¿Ya? Es decir, por culpa de esta sublosa, tendría que todas las losas del proyecto dejarlas en 218. Y esto podría ser muy costoso, ¿cierto? Por lo tanto, es recomendable hablar con arquitectura en esta etapa del proyecto y ver la posibilidad de incluir otras vigas para homogeneizar un poco más los espesores requeridos y ajustarnos a lo que ellos quieren en arquitectura. ¿Ya? Porque acá fíjense que con la distribución original de apoyo estamos llegando con espesores que van desde 220 hasta los 220 y eso no es para nada ideal. O sea, ¿cómo con el de 220 voy a castigar a otros que piden 120? ¿Ya? Así que se estudia la opción de agregar vigas, ¿ya? En estas losas sobre todo que requieren mayor espesor, de tal forma que podamos obtener espesores de losas cercanos a las recomendaciones arquitectónicas. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno empieza a revisar la arquitectura, ellos están contando con que nosotros vamos a diseñar el proyecto con espesores de 150 milímetros. ¿Ya? Eso generalmente se ve en las elevaciones de arquitectura o en los cortes de arquitectura también. ¿Ya? Entonces, si yo voy a dejar acá, reviso uno de estos elevaciones, ¿ya? Y reviso qué está pensando de arquitectura, aquí se ve claramente que está pensando en una obra gruesa de losa de 15 centímetros, ¿ya? 15 centímetros. Y nosotros lo que estamos llegando con los cálculos es algunas que incluso están con 220 milímetros, que son 22 centímetros. Así que, ¿cómo nos podemos ajustar a este 150 milímetros? Ya viene de una conversación con arquitectura, seguramente, donde nos dice si esto es muy relevante o no puede usar un espesor más grande. ¿Ya? Supongamos que arquitectura me dice sí, hay que regirse con este 15 centímetros o 150 milímetros. Entonces nosotros tenemos que hablar con arquitectura en la opción de decirle, bueno, hay que agregar vigas. ¿Ya? Por ejemplo, la losa 103 se le podría agregar una viga aquí, más o menos en la mitad de su largo, siguiendo a este eje, ¿ya? De tal manera de poder subir esta losa en la parte A y B y bajar el espesor. Y por otra parte, la losa larga que recién estábamos conversando o mirando, que era la 105, que era como este pedazo gigante, digamos, de losa, ¿ya? Este de acá, que estaba pidiendo un espesor de 220, obviamente lo podemos achicar, ¿sí? Pero incluyendo quizás una viga ahí y otra viga acá, ¿ya? Subdividiendo este gran losa en tres sublosas, podría entonces provocarse un mejor efecto. Ahí, insisto, hay que hablar con arquitectura, ver de qué tamaño es esta viga, y yo por lo menos les recomiendo acá usar un caso como más o menos real. O sea, si el edificio tiene como alturas de vigas de 50, podríamos colocar una viga chiquitita de 25 por 50, ya, o de 20 por 50, lo que sea, pero una viga pequeña que no moleste tanto en estos sectores y ver cómo cambian los espesores de losa. Bien, entonces, haciendo estos ajustes que dije de agregar ahí cierta viga en sectores específicos, si reviso de nuevo la losa 103 y cambio digamos, el caso A, o analizo el caso A, que acá va a ser este sector, digamos, a ver si el plano lo indica mejor. ¿Ya?
Acá, el caso A, esta es la losa 103 que yo estoy definiendo. El caso A va a ser como la mitad inferior de la losa. ¿Ya? Si yo analizo, le coloco las dimensiones que corresponden y toda la cosa, ¿ya? Llego a lo siguiente. ¿Ya? Con ese cambio, con esa mejora, y estudiando una de las sublosas, llego a que puedo trabajar con 140 milímetros. También si tomo la losa más desfavorable del lado 105, ¿ya? Que es la losa de acá, esta gigantona, ¿cierto? Y tomo como el peor caso, ¿ya? Que quedó debido a la subdivisión, y veo los numeritos, ¿cierto? Coloco la nueva longitud y todo eso, me pide 126. Entonces, acá, en el fondo, gracias a esta inclusión de viga, ahora me estoy moviendo entre 120 milímetros y 140 y algo milímetros, ¿ya? Porque en el fondo me estaría quedando con la losa, ¿cierto? En una dirección, que esa, haciendo como el resumen acá, eso, creo que lo tengo, ¿cierto? Lo que antes pedía 181 milímetros, ahora va a quedar como en 140. Y la otra que pedía 220 va a quedar también en 120 milímetros, una cosa así, lo cual es bastante ya adecuado. Así que repito, con estos ajustes, ahora todo está quedando menor de 150. ¿Ya? Y esto obviamente es más o menos lo que pedía el arquitecto en sus cortes, así que era necesaria la inclusión de las vigas. Este proceso, ¿cierto? Es como importante porque colocar más viga va a modificar el análisis estructural, hay que correr de nuevo el modelo, hay que obtener nuevamente los esfuerzos y ahora sí ver cómo diseñamos las losas. ¿Ya? Ojo con varios temas que aquí mencionó, que las posibles ubicaciones de las vigas también están restringidas a veces por arquitectura. ¿Ya? Yo no puedo colocar vigas en cualquier lado. Ahora, como estoy analizando el primer piso y ese primer piso tiene libre circulación, no hay como divisiones especiales ni nada, porque es una zona ahí de tránsito casi como peatonal, no hay problema con la ubicación, ¿ya? No hay mayor drama. Pero en los pisos superiores, cuando ya hay, digamos, eh, piezas específicas, oficinas específicas, lo ideal es tratar de aprovechar la ubicación de los tabiques no estructurales para disimular la aparición de nuevas vigas. ¿Ya? Porque si tengo un tabique que ya como que me corta el espacio, yo podría en el borde superior de ese tabique colocar esta viga, que es un poquito más ancha que el tabique obviamente, pero que no tiene como un efecto estético tan violento en el proyecto. ¿Ya? Pero también del punto de vista estructural, yo necesito que las vigas ojalá estén en sectores que le den continuidad a los ejes estructurales. Así que, en resumen, como mencionó acá, toda esta ubicación definitiva de vigas es un proceso iterativo, colaborativo, ¿cierto? De arquitectura e ingeniería, y hay mucho de diálogo, mucho de negociación, ¿vale? Porque hay que tratar de hacerle entender al arquitecto que no puedo con las vigas existentes manejarme en el rango de 150 milímetros de losa. Tengo que agregar más vigas. Y a veces eso hay que explicarlo muy bien, entendiendo por qué el ACI pide esto. ¿Ya? No solo decir, mira, la norma me pide esto, sino que hay que tratar de explicarlo, cuál va a ser el drama de tener deflexiones excesivas y el problema que eso va a generar en los usuarios. Así que se plantea el nuevo como set de viga, se corre el análisis estructural y ahora sí se obtiene o se hace el paso 2, ¿ya? Que tiene que ver con el diseño de la enferradura de flexión. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se hace esto? Para ya ir como también cerrando el ejercicio. Tengo que primero ver, por lógica, cuál es la cuantía mínima que se usa para losas y ver si con la enferradura mínima todo cumple, ya que sería como el diseño más económico. Aquí hay una tabla de la CI que me indica los valores de A sub S mínimo, hay una fórmula y acá la evalué con el espesor de la losa que yo estoy trabajando, que serían 150 milímetros, ¿ya? El que elegí como definitivo para todo, que serviría para todos los casos, y me dice que la área mínima es 270 milímetros cuadrados. Esto para un metro de ancho, ¿ya? Acá hay unos 1000 que en el fondo son un metro de ancho para calcular el área bruta, ya el AG de la losa.
como las losas, ¿cierto? Son como placas, entonces tengo que ir considerando como sectores, así, 1 metro de ancho representativo. Bien, en el fondo entonces lo que voy a resolver es un problema de flexión que va a ser una losa que ya dijimos va a tener 1 metro de ancho, ¿ya? 1 metro de ancho y va a tener la altura que estamos especificando por deflexiones, 15 milímetros, 150 milímetros, perdón. Y ahí vamos a ir diseñando como simplemente armada, es decir, para momentos positivos vamos a calcular fierro abajo, ¿ya? Y para momentos negativos vamos a calcular fierros arriba, ¿ya? Es decir, generalmente acá no se hace análisis de doblemente armada, sino que se simplifica, se hace más conservador, como simplemente armada. Bien, tengo estos 270 que es la enferradura mínima, busco una combinación constructiva, diámetro de barra de 8 milímetros, espaciado a 150 milímetros, con el ancho efectivo, toda la cosa de 100 milímetros que voy a trabajar, y me da que una US 335 que es mayor al 270, entonces estamos bien y con esa distribución. Acá quizás hago una pequeña sugerencia, y es la siguiente, que generalmente en losa se trata de trabajar con diámetros de 8 milímetros, con diámetros de 10 milímetros y con diámetros de 12. Esto es como lo típico. A veces puede ser que, lo voy a anotar con azul, o con rojo, que podríamos también usar un fierro de 16, pero ya es como extraño. Lo ideal es que sea entre 8 y 12 milímetros el diámetro de las barras que uno escoja. Y también los espaciamientos ahora generalmente van o se tratan que sean o 100 milímetros, 150 milímetros o 200 milímetros. Esta es como la práctica chilena. El código ACI permite usar espaciamientos más grandes entre fierros, pero en Chile estos son como nuestros rangos, que también los podríamos, que no son normas, los podríamos como ampliar un poquito, pero en este curso usemos lo siguiente. Entonces, yo puedo usar el fierro de 8 espaciado a 100 milímetros, espaciado a 150 o espaciado a 200, pero también puedo hacer lo mismo con el de 10 y también con el de 12. Entonces ahí tengo una combinatoria de fierros de diámetro, ¿cierto? Diámetro versus espaciamiento que, que puedo ir ocupando, ¿ya? Entonces yo acá lo que usé fui probando con distintos, obviamente, y vi que el 8 a 15 o 8 con 150 me da mayor a la cantidad mínima que requiero, que son 270 milímetros, 335. ¿Ya? Con eso calculo la profundidad del bloque de Whitney, ¿cierto? Con las fórmulas típicas. Esto es con ferraduras simplemente armadas, así que no hay que hacer supuestos ni nada por el estilo. Estoy en ferradura mínima, así que va a fluir un montón. Phi 09. Aproximo el D, ¿ya? Y acá digo aproximo el D, porque en el fondo hay que pensar que los fierros que vamos a tener en la losa, ¿cierto? Algunos van a ir como en una dirección porque se van armando mallas, y otros fierros van a ir en la otra dirección, encimita de esto, ¿ya? Entonces, si yo tengo aquí una losa con su respectivo espesor, el D de digamos, de estos fierros, la altura útil que va desde el borde comprimido hasta el centro de lo traccionado, generalmente voy a tener un D para un fierro y otro D para el otro fierro. Entonces uno generalmente se queda como con la mitad entre los dos, ¿ya? Como en la interfaz en que se tocan los dos fierros, que en el fondo es como restarle al H de la losa un recubrimiento y un diámetro de barra que estoy usando. Con eso tengo el D, calculo las fórmulas típicas del MN, 17 lo multiplico por el Phi 09 y tengo 15 de kilonewton metro de capacidad momento, ya sea positivo o negativo, otorgado por la enfierradura mínima, ¿ya? Entonces, esto es el FIMN y ahora tengo que verificar cómo anda el MU, ¿ya? El MU que es ya de las cargas solicitantes. Y este MU de las cargas solicitantes lo obtengo con el método de elementos finitos en el software ETAPS, ¿ya? Acá lo que uno puede hacer es mirar en el programa, eh, en el fondo primero, una distribución de los momentos en placa, los momentos M1 y M2, que es una especie de mapas de colores que nos ayudan a entender la distribución de los
esfuerzo más grande, etcétera. Pero generalmente lo que se hace es después trazar unas franjas o strip que también tienen 1 metro de ancho, y esas franjas tienen que ir pasando por las zonas donde hay mayores esfuerzos por flexión, y esas como que ya entregan todos los valores como en formato de viga, y es como fácil de diseñar después y encontrar la enfierradura. ¿Ya? Hay que tener cuidado con el fenómeno de concentración de tensiones, que en el fondo es uno de los problemitas que a veces tienen las mallas de elementos finitos, que en lugares muy pequeños genera unos cambios bruscos de valores. Ya de repente yo puedo estar con un valor de, no sé, de 15 kilonewton metro y en 1 centímetro cambia a 30. Eso no es normal y generalmente está asociado a un problema más numérico que físico. Entonces, por eso, más que ver los colores de la distribución de los el momento de M11 y M22, generalmente se trabaja con franjas o strip. ¿Ya? Esto para la combinación de carga de diseño, 1,2 carga muerta más 1,6 viva, y ahí voy viendo, pues, si este MU, ¿cierto? Es menor que el 1566, entonces ocupo la enferradura mínima. Y si es mayor, refuerzo. ¿Ya? Esa es como la idea, en general. ¿Ya? Cuando uno hace el diseño por control de deflexiones para el espesor de la losa, generalmente pasa que después cuando hago el diseño a flexión, la ferradura mínima cumple bastante bien y solo se refuerza en zonas muy, muy, muy específicas. Veamos un poco entonces qué es lo que obtengo de ETAPS. Acá voy a mostrar unos gráficos y después los voy a realizar o chequear nuevamente, pero desde el programa. Uno de los diagramas de momentos que el programa me puede dar son los momentos M1, que son momentos que avanzan en la dirección X, y también me puede entregar el programa los momentos M22 que avanzan en la dirección Y. Se obtienen estos mapas de colores, como les decía, que son ciertas distribuciones de momentos por unidad de ancho, ¿ya? En distintos mallas de elementos finitos. ¿Ya? Uno ve acá que hay como unos valores, unos colores más azulinos, que son como momentos, en este caso me parece que positivos, los azulinos, y los más cargados al rojo, al amarillo, al naranjo serían valores negativos. Estos son momentos que van avanzando en este sentido, en X, y acá en esta otra figura se muestran momentos que van actuando en Y, que son los M22. ¿Para qué me sirve este gráfico? Diría yo principalmente para ver la zona donde hay mayores ciertas magnitudes de momentos. ¿Ya? Y después lo que uno hace, en vez de trabajar con estos mapas directamente, conviene ir dibujando unas franjas o strip en el programa. Estas franjas tú las puedes ir dibujando, una en dirección X, otra en dirección Y, aquí se muestran solo en dirección X, y generalmente son franjas que uno también les da como 1 metro de ancho, se especifican que tengan 1 metro de ancho, ¿ya? Esta es como la línea de la franja. Y cuando uno hace este tema y le pide al programa después que muestre los diagramas en la franja, entrega estos valores de diagrama de momento como que fueran vigas. Hace una integración de las tensiones de colores, ¿ya? Integra, uno lanza una franja, cuando le dice al programa, lanza una strip aquí, por ejemplo, de 1 metro de ancho. Lo que hace el programa es que toma los valores que están acá en ese metro de ancho, esa franja, en todos sus mapas de colores, hace una integración que pase por una línea centroidal de esa franja y lo lleva como a un elemento unidimensional, por decirlo así. Yo puedo ir dibujando franjas en todos lados que no se traslapen entre ellas nomás, que no toquen los apoyos ni a las vigas, porque quiero saber los esfuerzos en las losas, no en las vigas. Y acá ustedes pueden ver, no sé, distintas franjas que yo fui copiando y pegando, y los valores que me fue entregando, ¿ya? De momentos. Momentos en X y después los momentos en Y. Ya, voy a echar un vistazo al programa, al ETAPS, para que veamos también de qué se trata este asunto. ¿Ya? Eh, a ver, como les dije, una de las primeras cosas que uno puede como estimar son los diagramas de colores, ¿ya? Entonces uno los puede mirar acá en la opción Display Shell Stresses Forces, ¿cierto? Me puedo buscar la combinación de interés, 1, 2 muerto más 1, 6 vivo.
puedo chequear el esfuerzo que quiero obtener, que es M11, por ejemplo. Le coloco OK y el programa aquí entrega el mapa de colores que antes les mencioné. Uno puede ir recorriendo estos mapas y ahí obtiene los momentos en kilonewton por metro por cada metro de ancho. ¿Ya? Eso era para la dirección X y también puedo obtener lo mismo para el M22 que daría la dirección Y. ¿Ya? Variaciones ahora verticales de los diagramas. ¿Ya? Ese es como a grandes rasgos, pero yo puedo, como les dije, dibujar también en el programa algo que son las strip o franjas. Estas líneas magenta que están acá, que por ejemplo estoy seleccionando, son strip que yo dibujé. ¿Ya? Que uno se va aquí a Draw, tengo que desbloquear el modelo obviamente, pero Draw Design Strips y ahí digamos, después dibujo paralelo a X o paralelo a Y estas franjas, ¿ya? Y listo. ¿Ya? Y obtengo como valores específicos. ¿Ya? Esto tanto en X como en Y. Y después, una vez que corro el análisis, yo le puedo pedir al programa que haga un display de las fuerzas o tensiones en las strip forces, busco la combinación, etcétera, busco el layer que voy a analizar, que ya les explico de inmediato qué es lo que es el layer, y aquí están los diagramas que mencioné antes, ¿ya? Que ahora son por una especie de franja equivalente que va pasando por distintos sectores de la losa. ¿Ya? Eso es como a grandes rasgos. Les voy a mostrar un caso, a ver si funciona, de una strip que voy a dibujar aparte, ¿ya? Que voy a dibujar como por mi cuenta, extra a las que ya aquí puse. Entonces yo tengo que desbloquear el modelo, obviamente para hacer esto. Después me voy a Draw Design Strip, parto en algún punto, veo acá una ventana inferior que me dice Strip y tengo que elegir qué layer es esta strip. Ya generalmente están dos opciones de layer A y layer B, para los fierros que van a ir en la dirección horizontal y en la dirección vertical. Yo puedo elegir layer A, por ejemplo, si es que dibujo strip en X. ¿Ya? Después, el tipo de strip dice middle strip o column strip. Generalmente, el middle strip es el que nosotros necesitamos porque son franjas que van a pasar por los vanos de las losas, no van a ir pasando por ejes de columna. ¿Ya? Y después, finalmente, le tengo que dar el semi ancho inicial y final de esta strip. Acá le puse 500, 500, 500, 500 porque son la mitad del ancho en el lado, digamos, inicial, que sería 500, 500, con eso logro el metro de ancho final de 1000 milímetros, o sea, un metro, y después lo mismo para el lado, ¿cierto? Para el lado final, ¿ya? Entonces dibujo líneas, pero esas líneas tienen un ancho, ¿ya? Lo hago así, dibujo, por ejemplo, si quiero hacer una strip que pase por el centro más o menos de todo esto, ¿ya? Ahí la dibujé, ¿cierto? Esta nueva strip, corro el programa, ¿cierto? Y después le pido que me muestre los esfuerzos en esa strip. ¿Ya? Aquí está demorándose un poquito más porque cuando se está transmitiendo también estos videos se demora un poco más de lo normal, pero tampoco nada terrible. Me voy aquí a Display Forces, Strip Forces. Quiero ver los strips en la layer A. Y acá ahora me muestra, aparte de todas las que tenía acá abajo, esta strip, digamos, de esta zona. ¿Ya? Yo, claro, puedo colocar strip pasando por la mitad de los elementos, pero también puedo irlas como espaciando cada un metro, esta strip, a través del comando replicate aquí en edit, puedo ir a replicate y las voy copiando para ir sabiendo también otros sectores. ¿Ya? Por ejemplo, en la ventana de la derecha, voy a pedir al programa que me muestre el M11, ¿ya? Que son los mapas de colores de la variación de las placas. Entonces yo, por ejemplo, en este sector, ¿ya? Que entre el eje 3 y 4, que es donde dibujé la strip, claro, podría ver si es que realmente necesito una strip que pase por la mitad de todo este sector o voy cubriendo también un poquito más arriba, un poquito más abajo, con nuevas strips. Así que, ¿cuántas strips hay que dibujar? Todas las que ustedes quieran, por lo menos una por cada losa en cada dirección, que pase por los sectores donde están los diagramas de colores más intensos. ¿Ya? Con eso
tienen como una buena representación del enlosado de la viga, o de la losa del sector, pero dibujar harta strip tampoco es malo, porque me ayuda a ver cómo van distribuyéndose todas estas cosas, o a veces no es tan fácil ver cuáles son los colores más intensos en algunos sectores. Ya, aquí está la strip en X, y también tengo, o puedo pedirle al programa que me muestre las strips, ¿cierto? Del otro layer, que también yo las dibujé allá, que son del layer B, ¿ya? Dibujé strip por este otro sector también. ¿Ya? Acá estoy mostrando unos momentos sí, que no corresponden. De nuevo, display, strip forces, y quiero el momento, los diagramas de momento. Ahí están. ¿Ya? Strip en X, strip en Y, y con todo esto, ¿cierto? Obtengo los valores respectivos. ¿Ya? Vuelvo ahora al problema. Acá entonces están lanzadas las strip en X, y después voy a mostrar una figura con las strip en Y. No tengo que olvidar, para seguir haciendo este análisis, que con enferradura mínima mi FIMN era 1567. ¿Ya? Entonces, con el área cero mínimo, ¿cierto? Con el área cero mínimo, que en este caso tenía fierros de 8/15 centímetros, ¿cierto? 15,67 kilonewton por metro. ¿Ya? Esto sería como el FIMN. Así que voy mirando para todas estas strips que dibujé en X, si alguna vez supero el 1567. ¿Ya? Acá creo que el más grande, que tiene un 1552. Entonces, los rojos son los momentos negativos, los amarillos son los momentos positivos, y vemos que no se supera en ningún momento el 1567. Ya incluso en algunos sectores bastante bajos, los positivos son 7,62. Ya con el FIDO 815 estaríamos perfectos, y solamente habría que hacer el dibujo para momentos positivos y negativos. ¿Ya? Así que estas son un poco las conclusiones de las strip NX, que los momentos flectores positivos, los colores amarillos, nunca superan a FIMN, y los momentos negativos, rojo, tampoco superan a FIMN, así que esto todo anda bastante bien. ¿Ya? Con esto entonces lo que me queda es decirle o dibujar, ¿cierto? O decirle al dibujante proyectista que lance solamente fierros de 8 a 15 en los sectores respectivos. ¿Ya? Aquí hay un esquema, tanto para momento positivo o negativo. Lo voy a mostrar en el CAD porque creo que está un poquito más claro. ¿Ya? Acá, por ejemplo. Ok, entonces, como los momentos positivos estaban todos debajo del FIDO 815, aquí va el FIDO 815, generalmente se indica el largo total de la barra. Ese largo total de la barra nunca debe superar los 12 metros. Y generalmente uno además da un despiece de la barra para que ayude a la cubicación, y también para la fabricación. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿cuánto vale este retorno? 90 milímetros, este 12 milímetros, ¿cierto? O este 653 milímetros. ¿Cuánto vale el traslapo acá? 32 milímetros. ¿Ok? Sumo todos los rojos y obtengo lo verde, que me da la longitud total. ¿Ok? Esa longitud total, repito, no debe pasar nunca los 12 metros. ¿Ya? Aunque ya más arriba de 9 metros se vuelve medio inmanejable estas barras tan largas, entonces se vuelve incómodo. Eso es para los momentos positivos. ¿Ya? Trato de hacer traslapo o empalme en zonas donde haya momentos negativos, ¿cierto? Para empalmar el momento positivo, lo hago en zonas de momento negativo, porque ahí el positivo es nulo. Y por otra parte tengo los momentos negativos, que son estas enferraduras superiores, fierro de 815. En este caso elegí esta configuración de fierro negativo, que es como un gancho invertido hacia abajo, que permite como que esto se apoye en la losa, y sea como más fácil de construir. ¿Ya? Y todo acá en X con 8 a 15. Todo en X con 8 a 15. Les invito acá a que ustedes puedan como revisar para entender mejor estas figuras. Se pueden revisar el manual de detallamiento
que también le subí digamos, al capítulo de losa, ¿ya? Y este manual de detallamiento tiene como algunos tips o consejos digamos, hacer estos dobleces y todas las cosas respectivas, ¿ya? Así que lo vamos a mirar en unos segundos. Ok, acá tengo entonces más o menos una distribución de todos los fierros que van abajo y arriba en X, ¿ya? Em, Aquí está el manual de detallamiento. Este esquemita es como el que ayuda a ver un poco cómo puedo, ¿cierto?, hacer los fierros positivos, ¿ya? Los fierros positivos, por ejemplo, cuando yo llegue al sector de las... Ah, creo que lo tengo acá, disculpen. Lo tengo acá también. Eso, acá. Los fierros positivos, cuando ustedes lleguen a los bordes de la losa, al borde del edificio, generalmente este fierro positivo, aquí cuando llegue al borde, generalmente uno lo sube un poquito y le da como este gancho, lo sube y lo retorna, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente en ese borde va a haber un momento negativo. O sea, esto es fierro, es para momento positivo, pero justo en el perímetro del edificio, dependiendo de la rigidez que hay ahí en el elemento de soporte, va a haber un momento negativo. Entonces, esta es una de las formas de rematar este fierro, que parte acá, que llegue al borde del edificio, suba un poquito y se doble en un gancho, ¿ya? Esa es como una forma. Se puede hacer todo con una pieza. Acá hay otro ejemplo de una barra que iría como de lado a lado, ¿cierto? En el edificio, de lado a lado. Como se encuentra con dos perímetros, tiene que tener gancho a un lado, gancho al otro, ¿ya? Pero también esto se podría hacer como por partes, digamos. Yo podría en realidad hacer como este ganchito por un lado, ¿ya? Que también podría tener esta alternativa. Y el otro fierro, el que viene como desde abajo, lo podría como rematar ahí. Entonces, dependiendo qué es más fácil construir, uno lo podría tener el fierro con el gancho de remate incluido en el largo o lo podría hacer aparte, dado que esto a veces ayuda, ¿cierto? Un poquito digamos, andar con barras, digamos, más cortas en terreno y más fáciles de instalar, ¿ya? Ahora, estas dimensiones que se muestran acá, L2 y L1, por ejemplo, el L2, generalmente el espesor de la losa menos, acá hay un error en este librito, dice más, pero es menos los recubrimientos, ¿ya? Menos los recubrimientos. Por lo tanto, si tengo una losa de 150, le resto los recubrimientos y va a quedar en 120, ¿ok? Y el L1, que es cuánto yo retorno todo el gancho de los fierros positivos cuando llega a los apoyos de los bordes. Este L1 depende, si los apoyos no están tan restringidos al giro, es decir, si están apoyados sobre vigas muy chiquititas, le doy L1 el 15% de la luz menor de la losa, pero siempre mayor a 300 milímetros, ¿ya? Mayor a 30 centímetros. Y si los apoyos están restringidos al giro, si es que hay un muro o hay una viga más o menos potente, que es como el caso de este edificio, se calcula el 25% de la luz menor de la losa, ¿ya? Eso es como de las losas que están ahí como involucradas, por decirlo así, ¿ya? De las losas que están involucradas. Así que uno puede como calcular estos 25% de esas luces y ver cuántos son los ganchos respectivos, ¿ya? Eso es para la enferradura, digamos, llamémoslo así, inferior. Para la enferradura superior, ¿ya? Está esta alternativa que es, en el fondo, desde las zonas de momento negativo, que son generalmente sobre los apoyos, extender la L5 y L5 a cada lado. Y L5 es como se muestra acá, también el 25% de la mayor de las luces menores de las losas involucradas, que a la vez tiene que ser mayor a 1.3 veces la longitud de desarrollo de la barra, ¿ya? Con este L5 entonces yo puedo calcular este fierro negativo.
Ahora, este fierro negativo, si me voy, reviso un poco el manual, reviso un poquito el manual. Este fierro negativo, que también se muestra acá otro caso, L5 para la derecha, L5 para la derecha, para la izquierda, digamos, lo puedo construir como con fierro plano o puedo rematarlo de esta manera, que es como con un gancho hacia abajo, ¿ya? Y esto ayuda bastante en términos constructivos para como que se apoye esto, porque si no queda como en el aire y un poco difícil de construir, que este es el fierro que va arriba, ¿ya? Así que se deja como con este doble gancho que tiene ahí las dimensiones L7, L11 y se hacen los cálculos respectivos, ¿ya? Acá está el L11 que, ¿cierto? El peso de la losa menos 30 milímetros, ¿vale? Y el L7 es 20 diámetros de la barra más 100 milímetros. ¿Ya? Así más o menos uno va dando las dimensiones respectivas, etcétera, y llega a esta como propuesta de fierros que le estaba mostrando acá, ¿ya? Entonces este 90 ya tomó en cuenta como estos porcentajes, el 12 también, eh, el 653 por geometría nomás, acá hay un traslapo que dejé 32 desde el eje a la derecha o del eje a la izquierda, 32 milímetros ese es como más o menos 40 veces el diámetro de la barra, ¿ya? Si tengo barras de 8 milímetros, ¿cierto? 4 por 8, 32, ahí tengo 32 centímetros digamos, de traslapo en las zonas que correspondan. Cuando corté el fierro y tengo que darle continuidad. Acá está el fierro superior, se fijan también con la distribución de gancho, el 26, el 12, el 105 por geometría, toma ese 25% de las luces, etcétera. Y ahí tengo entonces nuestro remate de fierro superior e inferior, ¿ya? Todo con fierro de 815 porque nunca se superó la enferradura, digamos, mínima. También generalmente uno con una flecha y unos circulitos puede decir desde dónde hasta dónde van los fierros para no dibujar cada fierro que va a ir espaciado cada 15 centímetros. Hay planos que de repente dibujan todos los fierros, pero es medio difícil de interpretar. En cambio, yo encuentro que estos son más limpios donde se dibuja un fierro representativo y se dice desde dónde hasta dónde va. Con el @15 se entiende que se va repitiendo cada 15 centímetros, ¿ya? Esto es más o menos el asunto. Fíjense que acá este fierro negativo yo lo prolongué un poquito, incluso 130 centímetros hacia el interior de esta otra losa, porque uno va mirando los campos de colores, va mirando, digamos, en qué zona hay momentos negativos y ahí se da cuenta que en realidad hay que ir agregando algunos elementos en algunos sectores, ¿ya? A esto me refiero que yo aquí, por ejemplo, también en este sector, ya se me acabó esta columna circular, pero acá estoy metido en la otra losa y también hay unos momentos negativos, entonces como que los prolongué un poquito. Tengo que ir cubriendo bien las zonas rojas con los momentos negativos, fierro superior, y las zonas amarillas con los fierros inferiores. Los fierros inferiores siempre ocupan toda la superficie de la losa y los superiores solo van en las zonas rojas más relevantes, ¿ya? Bueno, ahí entonces tengo como una distribución de fierro en esta dirección. Después puedo ir lanzando strip también para el otro lado, ¿ya? Y acá con la strip en este otro lado empiezan a pasar unas cosas un poquito más complejas, que por ejemplo los momentos positivos, los amarillos se mantienen súper bajos, menores a 15, pero los negativos en algunos sectores, por ejemplo acá, 27,4, ¿cierto? Es más grande que el mínimo. O aquí incluso tengo unos 23 y algo, 23 y algo, ¿ya? Que también son 18, también 17, todos esos son zonas que están, digamos, dando más allá de la enfierradura mínima. Entonces esos puntos que marqué en azul son zonas que yo debería reforzar. Todo lo otro está como con valores menores a 15,67, entonces con la enferradura mínima de 8 a 15 lo cumplo, ¿ya? Finalmente entonces, para poder hacer ahora los fierros en esta otra dirección, em, saco la enseñanza, ¿cierto? Que los momentos flectores positivos están súper buenos igual los colores amarillos,
nunca superan al fierro de 8 a 15, pero los colores rojos superan en algunos sectores. 27,4 kilonewton metro, 23,89, otros 17, ¿ya? Entonces tengo que buscar una nueva combinación de fierros para esos momentos negativos. Por ejemplo, si busco fierro de 12 espaciado a 15 centímetros, me dan un FIMN de 32, que con eso puedo suplir el 27 que estaba acá arriba, ¿ya? Nunca va a ser exacto porque como estoy saltando con múltiplos de diámetro brusco y también con espaciamientos bruscos de 100, 150, 200, siempre voy a quedar un poco pasado, ¿ya? Entonces 32 para suplir el 27,4, que eso sería fierro de 12 cada 150. Y para suplir ahora el 23,89, que es el otro momento que anda dando vuelta por ahí grandote, ese lo puedo suplir con fierros de 10 cada 15, por ejemplo. Ahí está, fierro de 10 cada 15, y llego a 23,72. ¿Ya? La solicitación era 23,89, la capacidad 23,72, pero estoy tan cerquita, 0,99, uno del otro, que se puede asumir como un valor razonable. ¿Ya? Así que ahora dibujo mis fierros, los inferiores van todos con 8 a 15, los superiores en cambio van a ir reforzando. ¿Ya? En este sector voy a poner el fierro de 12 a 15, ¿cierto? Que necesitaba como en una zona, generalmente uno la alarga un poquito más para que no esté cambiando de fierro a cada rato. Y acá en este otro sector va lo otro que necesitaba, que eran los fierros de día 15. Día 15. Eso se ve mejor acá en el plano, ¿ya? En este planito, ahí están los fierros de día 15 en este sector, 8 a 15 abajo, 8 a 15 abajo, día 15, 8 a 15, etcétera. Acá los 12 a 15 en este sector. Bien, así que ahí voy buscando, usando los largos, etcétera, calculando el 25%, todo lo que me va como recomendando el manual de detallamiento. ¿Ya? Bueno, ahí ya tengo entonces mi fierro y generalmente uno después hace como un reordenamiento, ¿vale? Porque en general para construir hay algunos que colocan todos los fierros en un solo plano, lo cual yo lo encuentro muy desordenado, y hay otros un poquito más ordenados que colocan toda la enfierradura inferior en un plano, ¿ya? Y la que va en las dos direcciones, ¿cierto? Entonces aquí tengo los fierros que van en X y los fierros que van en Y, pero todos los de abajo, donde se ve claramente que todos fierros de 8 a 15, ¿ya? Las zonas donde los voy a ir cortando, donde los voy a ir traslapando, y, y digamos, uno se da cuenta que tengo una malla continua abajo, una cuadrícula de 8,15 de espaciamiento, ¿ya? Siempre así, los inferiores van en toda la superficie, armando esta malla. En cambio, los superiores, si tomo aquí los que van tanto en la dirección X, ¿cierto? Como los que van en la dirección Y, ¿cierto? Perdón, la dirección X y la dirección Y, ¿ya? Em, Tengo aquí los de 12 a 15, 8 a 15, 8 a 15, los 8 a 15 de acá, 8 a 15, 8 a 15, 8 a 15, 10 a 15, 10 a 15, etcétera, ¿ya? Esto, si ustedes se dan cuenta, también les falta un poquito de fierro, que son los fierros superiores provocados por los ganchos de los inferiores, ¿ya? Por ejemplo, acá venía un fierro inferior que yo lo retornaba hacia arriba y lo devolvía en un gancho, y este gancho va pasando por arriba. Entonces, todos esos ganchitos que los dibujé en el inferior, ¿cierto? En realidad también van en el superior, pero acá no se ven, pues, ¿cierto? En el fondo es como estos pedacitos que vienen así, ¿cierto? Desde abajo. Ya, esto uno aquí no los dibujan, no los coloca en los dos planos, sino que solo en uno de los dos planos, ¿ya? Pero en general, como uno va viendo acá, los momentos, los fierros superiores, perdón, van actuando solo como en una franja, po. Esto, por ejemplo, va de aquí hasta aquí nomás, que trata de corresponder con la zona donde se veían los momentos negativos más grandes, ¿ya? En esa franja, acá también hay otra franja que va a ir con fierros negativos,
¿ya? Y acá también va otra con fierros negativos. Ok, acá también va otra franja con fierros negativos, que son estos de acá, ¿cierto? Que se prolongan hasta acá. Bien, entonces ustedes más o menos se dan cuenta, acá hay unas zonas que quedan como vacíos, que no tienen fierro, que los voy a marcar aquí con verde. Esta zona no queda con fierro, estas no quedan con fierro, no quedan con fierro arriba, ¿ya? Y, y eso más o menos es lógico porque obviamente no tengo por qué colocar fierro arriba en la zona donde no hay momentos negativos, ¿ya? Solo donde hay momentos negativos sí van a ir fierro. Pero aquí estoy colocando fierro solo en una dirección. Entonces, lo que se hace también para complementar es que bajo estos fierros que van arriba, yo también tengo que colocar fierro en esta otra dirección, para que se arme una malla arriba. Con esto más todo, yo armo como una malla. Una malla que va avanzando en franjas. ¿Ya? Eso es lo que voy a tener realmente en terreno, voy a tener algo así. Una malla que va avanzando en esta franja. Disculpen ahí lo simplificado del dibujo, pero es como para hacerlo más rápido solamente. Entonces, eso es lo que yo voy a obtener aquí, unas mallitas superiores que van a ir actuando en lugares específicos, no en toda la superficie. ¿Ya? Acá también me faltan como seguramente los ganchitos que van por los lados, que vienen desde abajo. Así que yo diría que más o menos la cosa quedaría así, resumiendo. Ese sería más o menos mi esquema. Lo que uno vería en terreno, cuando uno camine sobre esta losa, va a tener como sectores, ¿cierto? Que van a quedar como con vacíos, que son estas líneas verdes que yo dejé, ¿ya? Son estas franjas de fierro superior, ¿vale? Entonces, como tengo que armar estas cuadrículas arriba, pero no quiero como llenar un plano así de enredado como se ve acá, entonces uno como que deja solamente indicado el fierro principal, ¿ya? Y lo que va en el perpendicular al principal, uno lo llama fierro de repartición, ¿ya? Entonces acá, como ustedes pueden ver, la inferior superior no actúa en toda la superficie, en unas franjas que coinciden con los momentos negativos, ¿cierto? Pero también hay que armar una malla, entonces se especifica una enfierradura de repartición que es generalmente igual a la mínima, que va inmediatamente debajo de la enfierradura superior principal, y esto no se coloca no se dibuja generalmente para no saturar los planos, ¿ya? Pero sí se coloca un comentario, uno lo dice, eh, hay una enfierradura repartición phi de 8/15 bajo la enfierradura superior indicada en el plano. Y listo, ya. Y obviamente también acá después cuando uno le pasa este esquema o va hablando con el dibujante con el que uno trabaja generalmente, él ahí le va como afinando algunas dimensiones en base a la experiencia y obviamente llega como el plano definitivo para construcción, ¿ya? Así que eso es a grandes rasgos, ¿ya? Lo que hay que tener como cuidado. Recuerden entonces que en los fierros superiores, ¿cierto? Uno solamente va a ver como el fierro principal, ¿ya? No va a ver como el fierro que va perpendicular a este principal arriba, ese lo coloca en un comentario, ¿cierto? Y aquí sí tiene que ir indicando cuánto es lo que va para cada lado, desde los apoyos, cuántos son los ganchitos que se doblan, todo eso, y así tenemos como el esquema del plano definitivo, ¿ya? Así que esto es todo lo que quería ver en términos prácticos. Voy a estar atento ahí a las consultas en las clases que vienen para poder también enfrentar el proyecto después definitivo de diseño.